Gloria a Dios. Revelación del cielo. Yo confieso revelación del cielo. Yo confieso iluminación del cielo. Yo confieso revelación de la palabra de Dios escrita. Yo confieso sobre ti iluminación que solamente la puede dar Dios el Espíritu Santo. Yo confieso sobre ti sabiduría para aplicar la palabra, para que haya demostración del poder del Evangelio. Yo lo declaro y lo desato en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, continuando con esta segunda parte, yo quiero expandir un poquito sobre Romanos 3:20, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Lo que este versículo significa es que tú por tus obras no puedes ser aceptado delante de Dios. Por las obras, los judíos no pudieron ser aceptados delante del Padre mediante las obras de la ley de Moisés. Y la razón de eso es que Dios demandaba obras perfectas y ellos jamás la pudieron hacer. Solo Jesús lo hizo. Por eso es que cuando tú pones tu fe en Jesús, entonces la justicia de Jesús y los méritos de Jesús te son imputados a ti como un acto de gracia. Obras. ¿Qué son las obras, Pastor Edwin? Las obras es lo que tú haces con tu cuerpo. Las obras es lo que tú haces con tu cuerpo. ¿Y qué es la fe? La fe es lo que tú dices con tu boca. Gloria a Dios. Esto tiene que quedar claro y fijo en tu mente, que las obras no son fe y la fe no son obras. Y lo que Dios quiere de ti es fe. Y la fe es lo que tú declaras con tu boca. La fe se libera con la boca. La fe se libera, se usa confesando, declarando, orando, alabando, en presente, en hoy, en ahora. Yo creo que yo soy sano. Yo creo que yo soy rico. Yo creo que por la llaga de Jesús yo soy sanado. Yo creo que ninguna arma forjada contra mí prospera. Eso es ejercer la fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham, dice Romanos capítulo 4, que Abraham le dio la gloria a Dios por Isaac antes de él tener a Isaac. Y Abraham no tenía ninguna posibilidad de tener a Isaac porque Abraham era un hombre de 99 años de edad y su esposa Sara, que era con quien él iba a tener a Isaac, no podía tener a Isaac porque Sara tenía 90 años y era una mujer estéril de nacimiento. Y Abraham estaba supuesto a tener a Isaac con Sara. Y él trató de tener con otras porque Abraham no era estéril, era Sara la que era estéril. Y él no pudo, entonces Dios le enseñó cómo ejercer la fe. Y Romanos capítulo 4 dice, aquí está un detalle de cómo ejercer la fe abrahámica. Dice aquí que Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, llegando a estar plenamente convencido de que Dios era todopoderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el Padre Jehová, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor,
el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Tú ves? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Obró? No. ¿Sacrificio? No. ¿Guardó la ley de Moisés? No. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham lo que hizo fue, porque Dios le enseñó, Abraham lo que hizo fue, escucha ahora, Abraham lo que hizo fue llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham lo que hizo fue alabar, 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 confesar, confesar, declarar y darlo como un hecho. Y cuando Abraham aprendió a orar en fe, a confesar en fe, a alabar en fe, a llamar a Isaac que no era como si fuese y a permanecer firme haciéndolo, a pesar de que se veía imposible y que parecía que no podía suceder jamás en el mundo físico. Cuando Abraham aprendió a los 3 meses, en realidad, porque él duró 25 años creyendo, pero no sabía qué hacer. Pero en el último año, cuando Jehová se le apareció y Jehová le enseñó, a los 3 meses, Dios visitó a Sara. Dice Génesis 21, 21. Aquí está. Y así es como trabaja la fe. Dios visitó a Sara y Dios sanó a Sara y también lo fortaleció a él. Y entonces Dios le sanó la matriz a Sara, le fortaleció el cuerpo de una forma maravillosa, le dio para atrás a la vejez en Sara y en Abraham, y entonces ellos pudieron tener a Isaac. Dice aquí, Génesis 21, 1 al 3, es la culminación, así es como debe culminar toda transacción de fe. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Escucha ahora esta palabra, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. ¿Tú ves? Así es como funciona la fe. Abraham confesó, declaró, confesó, alabó, 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 dio gracias, no se dejó intimidar por las circunstancias, por la matriz de Sara, por lo que se ve imposible. Dice Romanos 4, dice que no dudó por incredulidad de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y en ese proceso, Abraham llegó a estar plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, que era hacer que Sara, sanara a Sara para que él tuviera un hijo con Sara, para que de ahí viniera la descendencia de Israel y luego Jesús y tú y yo, que aunque Abraham no sabía eso obviamente, pero ese era el secreto, que Isaac naciera. Y aunque parecía imposible, Dios aceptó su fe y Dios obró poderosamente, usó su poder ilimitado. Dios tiene un poder ilimitado. Escúchame ahora. Dios, Jehová, Dios es todopoderoso. Jehová Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, justo, soberano. Jehová Dios creó los cielos y la tierra, el universo, el mar, las estrellas, las galaxias. Jehová Dios no tiene ninguna limitación para él cumplir su palabra. Pero requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, no que vea, crea que Dios existe y que es recompensador de los que diligentemente lo buscan. Obviamente lo buscan como pastor a través de la fe, porque sin fe es imposible. Si yo voy a buscar a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, entonces es claro que yo tengo que usar la fe para buscarlo. Porque si no uso la fe, me va a ser imposible conectar con Él. Porque sin fe es imposible agradarlo. Entonces, así es como trabaja la fe. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras ningún ser humano puede ser justificado. Y yo quiero sacar a la luz otra vez
que la palabra justificado significa ser declarado en una correcta relación con Dios, en una relación aceptable con Dios, donde la persona puede hablar con Jehová y puede adorar a Jehová y puede recibir de Jehová el respaldo y la gracia de Jehová. Justificado significa estar bien parado, en una buena posición delante de él. Y aquí dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley o por ninguna obra, ningún ser humano puede ser justificado delante de Jehová, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aplicado a ti hoy como gentil, cuando tú intentas agradar a Jehová con obras, con tus sacrificios, no importa, yo no estoy en contra de la educación, ni estoy en contra del esfuerzo, ni nada de eso. Lo que yo estoy hablando aquí es de que por tu educación tú no vas a mover a Jehová. Porque tú tengas un título universitario, eso no va a mover a Jehová. Porque tú no lo tengas, tampoco lo va a mover. Por tu sacrificio físico, por tu sufrimiento, por nada que tú hagas con tu cuerpo, incluyendo estar en un púlpito, incluyendo predicar, incluyendo cantar, incluyendo hacer obras de bien. Eso no es lo que mueve el corazón de Jehová. Esas cosas son buenas. Yo no estoy contra ellas, pero no es eso lo que mueve el corazón de Jehová. Lo que mueve el corazón de Jehová es cuando tú aprendes a ejercer tu fe como lo hizo Abraham en Romanos 4, como lo enseñó Jesús en Marcos 11 y en otras partes, y como lo enseña la Biblia en otros lugares. Eso mueve el corazón de Jehová. Y entonces, cuando tú mueves el corazón de Jehová, Jehová te va a tratar con gracia. Y entonces las maravillas de Dios pueden comenzar a funcionar en tu vida de manera progresiva, tampoco va a ser instantánea. Y quiero dejar claro que ejercer la fe requiere desarrollar firmeza, desarrollar la paciencia en medio de lo que aparentemente se ve imposible, en medio de lo que los 5 sentidos reportan. Tú tienes que aprender a permanecer firme, confesando y declarando y usando tu fe como dice la Biblia. Y cuando tú aprendes el secreto de no dudar de las promesas de Dios y de ejercer tu fe y de ser perseverante y de andar en amor y de sembrar y de esperar en Dios en fe, entonces Dios puede usar su poder para hacer que las cosas sucedan para ti. Esta es la parte 2 de esta cápsula de hoy, que yo la titulé Es por fe y no por obras. Es por fe y no por obras. Mi nombre es Edwin Fe, pastor fundador de la iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, Queens. Así que yo voy a pasar a la tercera porción de este tópico de hoy. Es por fe y no por obras.